grabación. Ahí está, recording in progress. Vamos a ponernos serios, entonces. Estamos hablando la clase pasada sobre anestésicos, ¿no? Ya recordamos un poquito acerca de las generalidades de los anestésicos y estamos recapitulando o analizando los anestésicos más relevantes del grupo amida, que recordemos es el principal grupo que vamos a trabajar o con el que van ustedes a trabajar por cuestiones de seguridad, de potencia y de efectividad, sobre todo por la seguridad. La cuestión de la toxicidad del grupo éster es lo que nos limita o limita mucho la utilización de estos anestésicos, ¿vale? Entonces, bueno, el propósito de este apartado es revisar cada uno de los anestésicos más representativos de este grupo amida y sobre todo analizar la cantidad de miligramos que contiene cada cartucho de acuerdo a la concentración, ¿no? Si decimos que siempre cada cartucho tiene una misma cantidad, 1.8 centímetros cúbicos, y de ahí lo que varía es la concentración y por ende la cantidad de miligramos que tiene dependiendo del anestésico. Pues hemos estado viendo que hay anestésicos que están en una concentración al 2%, hay anestésicos que están en concentración al 3%, y ahorita más adelante veremos que hay concentraciones hasta del 4%. Entonces, ¿por qué era importante mencionar esto? Por la cuestión de la toxicidad, ¿no? Porque recordemos que podemos hablar de cierta cantidad máxima, y es algo que estamos también revisando, cierta cantidad máxima en miligramos, hasta donde puede considerarse tóxico un anestésico en particular, pero también hacer correlación con los tubos, o el número de tubos o de cartuchos que pueden infiltrarse una persona, ¿sale? Y aunque esto va de la mano con el peso corporal, llegamos a un límite máximo de administración. Entonces, aunque una persona pese 150 kilos, pues no podemos administrar 15 cartuchos, por decirlo así arbitrariamente, porque ya lo podemos ahí poner algo tóxico con este anestésico, ¿no? Y la relación y correlación tiene que ver principalmente con que las concentraciones. Entonces, no es lo mismo administrar un cartucho al 4% que un cartucho al 2%, al 3%, entonces va a variar el número de tubos que podemos administrar. Entonces, en la clase pasada platicamos de la lidocaína, platicamos de la mepivacaína como anestésicos que tienen que ver con sus utilidades clínicas, tanto para tejidos blandos, para terapias pulpares, ¿vale? Y en el que nos quedamos fue en la mepivacaína, que es un anestésico, les decía, que por excelencia tiene un efecto, no tiene tanto el efecto vasodilatador. Entonces, por sí solito el anestésico favorece que la duración y la potencia sea bastante duradera. Entonces, en una concentración al 3% es la ideal, habíamos platicado, para poder ocuparlo en pacientes donde está contraindicado absolutamente el uso del vasoconstrictor, que en este caso serían las personas diabéticas, ya habíamos platicado por qué, y las embarazadas, ¿no? Sobre todo las embarazadas para evitar el riesgo de alguna disminución en el riego sanguíneo de la placenta. Entonces, esta mepivacaína sin vasoconstrictor al 3% nos brinda una buena utilidad clínica en cuanto a duración y efecto. Y la combinación con el 2% con vasoconstrictor, pues es bastante buena en cuanto a duración. Decíamos entonces aquí el principal problema, este es el que más peligro presenta de generar sobre todo metahemoglobinemia, ¿sale? Es decir, generar toxicidad si se administra directamente en un vaso, sobre todo en unas venas. Ya les he comentado, si ustedes llegasen a pinchar una arteria, la presión o la arteriola, la presión de la arteria les va a meter sangre al tubo. Aunque ustedes no hagan el retroceso negativo, automáticamente ¡fum!, entra un chisguete de sangre. El problema son con las venas, porque pues como al no tener un flujo más bajito que con relación con el tubo de anestesia, pues no se va a dar cuenta. Entonces siempre, acuérdense, muy importante, hacer el retroceso negativo siempre que vayan a infiltrar. Es una metodología que cuando ya ustedes la tengan bien mecánicamente, bien establecida, a veces ya está ni se pide, es como el manejar, ¿no? Cuando empiezas a manejar, pues vas pensando, mete el clutch, saca el clutch, pisa el freno, acelera, ¿no? Espejea y todo lo demás, ¿no? Hasta vas ahí tu cerebro pensando cómo pisarle, arrancarle, sacarlo, y ahí. Ya cuando ya tienes duche la memoria mecánica de estos procesos, ya nada más te trepas, arrancas y vámonos, no vas pensando en eso.
Lo mismo sucede con estas técnicas, ya que tú lo haces cotidianamente y mecánicamente, ordenadamente, tu cerebro ya lo va estandarizando adecuadamente. Porque el riesgo de toxicidad es muy alto en la mepivacaína, empiezan a convulsionar. Pues ya les había dicho, ¿no? Normalmente en este tipo de anestésicos, cuando pasa esta situación, cuando pasa y sucede esta situación, pues lo que tienen que hacer, evidentemente, guardar la calma, guarden mucho la calma, ¿no? Sí, sientan que se les cuelga el hilo por dentro y sienten que tienen un nido en la garganta, pero lo importante es que el paciente los vea tranquilos y que ustedes sepan qué hacer. Entonces, en el caso de la toxicidad por anestésicos, normalmente se revierte fácilmente con una hiperoxigenación, es decir, colocarle oxígeno al paciente para hacer el desplazamiento de la metahemoglobinemia y deje de hacer esta reacción alérgica o tóxica. Luego, entonces, lo que les decía, como está indicado, el tiempo es bastante prolongado en el anestésico, se recomienda usar en aquellos pacientes en los cuales no está indicado el vasoconstrictor, pero ya lo habíamos platicado. No, estamos hablando de estas tablitas que les estoy enseñando, cuánto dura la utilidad en efecto, dependiendo si lo utilizamos sin vasoconstrictor o con vasoconstrictor y sobre todo la referencia con la terapia pulpar y en tejidos blandos. Entonces, bueno, sin vasoconstrictor prácticamente te va a servir para nada en una endodoncia, entonces lo ideal es siempre utilizarlo con vasoconstrictor en una endodoncia. Y en el caso de tejidos blandos, ¿no? Para operatoria dental, pues vea, fíjate, es una cuestión bastante emotiva, muy buena, 4 horas de trabajo, entonces te va a ayudar bastante bien. Una operatoria, una incrustación, una preparación para corona, incrustación, vas a trabajar todo el cuadrante de rehabilitación de amalgamas, resinas, unas preparaciones ahí larguitas, y te da sin ningún problema esta cosa. Entonces, hasta aquí vamos. Luego estamos platicando también estas tablitas que se las estoy dando y les está yo platicando, pues tengan la curia de ahí de tenerlas impresas, ¿no? Acuérdate que normalmente, fíjate, el máximo es entre los 50 y los 60 y 70 kilos. Es cuando llega al máximo en la mayoría de los casos. El problema es cuando las personas son más delgadillas, entonces sí tenemos que tener en cuenta esta correlación, ¿no? Igual, la dosis mínima es 44 miligramos a partir de los 10 kilos de peso, un tubo, va aumentando. Como dosis máxima hemos platicado los 300 miligramos. Esto es importante. Lo que les decía, no importa que la persona pese 70 kilos o pese más de 100 kilos, la dosis máxima solamente va a ser 300 miligramos. Y lo que obviamente no le vas a introducir 8 cartuchos de anestesia, una rarez. Y lo que siempre hemos platicado, ¿no? Tratar de esperar siempre la latencia adecuada y algunas otras técnicas para evitar también que el paciente pues nos esté viendo la cara diciendo que le duele cuando pues no le duele, ¿no? Porque también lo emocional juega un papel muy importante, sobre todo por el riesgo de la toxicidad, ¿no? Entonces, hasta aquí nos hemos quedado. Siguiente anestésico, a ver quién me habla. Dice, si hay un paciente con obesidad, un factor de riesgo. Bueno, aquí esto del sobrepeso, la obesidad o la, pues, obesidad o ya o sobrepeso y obesidad grado 1, 2 y 3, el riesgo principalmente es desde el punto de vista cardiovascular, pero evidentemente porque un paciente con obesidad seguro es hipertenso, seguro, y aunque no esté, o sea, puede que no esté declarado, pero de que es hipertenso, tiene fluctuaciones en la presión arterial, es seguro. Y dos, es importante también comprender el problema, esos pacientes cuando están muy obesos, eso genera también problemas de ventilación. Entonces, sí es un factor de riesgo para ponerle la anestesia. Sí, sí. No es una contraindicación. Aquí, ojo, fíjate la diferencia. Contraindicación es cuando no lo puedes poner. Y un factor de riesgo es algo que, eso no lo dice, pudiera generar una situación de emergencia que tú tienes que estar al pendiente. Normalmente los pacientes así como muy obesos, hay que cuidar su estado hemodinámico, es decir, monitorear su presión arterial y su ventilación, ¿no? Porque como les digo, el problema de las personas obesas es como, o sea, a ti, cualquiera de ustedes,
se te echa alguien encima, te echa una planchita, el peso, ese peso que se te queda encima de ti, pues te dificulta respirar, ¿no? Sientes que te cuesta trabajo hacer los movimientos respiratorios. Pues es lo mismo, imagínate una persona que pesa 60, 70 kilos por arriba de su peso normal, al estar acostado, como lo están en el sillón dental, todo por gravedad, pues todo ese peso se va a, y luego todavía ve que los inclinan un poquito más, todo ese peso se concentra sobre la pared torácica. Entonces los músculos intercostales y el diafragma dicen, pues no juegues, está bien que es mi chamba, pero no manches, es demasiado peso. Entonces los movimientos ventilatorios en personas con obesidad grado 1, 2 o obesidad mórbida tienden a ser más superficiales. Si ustedes conocen a una persona con estas características, vean cómo su respiración es muy superficial y muy rápida. Así, todo el tiempo están respirando de esa manera. ¿Por qué? Pues esto es un factor de riesgo, sí, de que se te pueda complicar ahí. Hay una situación, pero sobre todo de manera hemodinámica o ventilatoria. Muy buena pregunta. Sale, siguiente anestésico. Vamos a hablar de la articaína. Articaína, articaína, muy bueno, al menos en las escuelas que he visto casi no lo ocupan, o no he visto que lo ocupen mucho, pero es muy bueno porque de todos, ¿sale? Es el más potente, es más potente, hasta 1.5 veces más que la lidocaína. Entonces la potencia anestésica de la articaína es muy, muy elevada, muy bonita, muy chida, muy encantadora, ¿sale? Dos, la concentración a la que usan es al 4%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que le vas a poner por cada cartucho de de articaína, entonces ocupando algo así como, para ver, 36, 72 miligramos de articaína aproximadamente. Pues, ¿qué quiere decir? Que con la articaína, pues tendremos que poner menos cartuchos para llegar a la dosis máxima. Eso ya, pero bueno. Aquí acuérdate, es dosis respuesta, ¿no? Es muy difícil pero que pongan demasiados cartuchos a una persona. Tienen que evaluar muy bien qué sucede. Luego, una de las características de este anestésico tiene un problemita, tiene un alto poder de difusión. Esto es bueno y a la vez malo. Bueno, porque acuérdate que cuando tú lo que haces es con tu agujita, introduces en el tejido, tú lo que vas a hacer es colocar una cantidad de anestésico en el tejido por una referencia anatómica y tú esperas, ¿no?, poner esta cantidad de líquido o de anestésico lo más cercano a una fibra nerviosa. Y entonces el anestésico tiene que sufundir, es decir, como decían las abuelitas, caminar entre los líquidos, es decir, tener una buena capacidad de difusión, avanzar entre los tejidos, tarararán, tarararán, y poder alcanzar y bañar el nervio para hacer el efecto, ¿sale? Entonces, a diferencia de los otros dos, incluso cuando hay un problema de inflamación acuérdate que una de las cosas que habíamos platicado para evaluar si nuestra técnica de anestesia estuvo chida o está haciendo efecto adecuado o se está retardando, tenía que ver con la cualidad del tejido. Si el tejido está inflamado, sobre todo, va a dificultar que el anestésico sufunda, es decir, lo atraviese, y entonces el efecto anestésico va a ser más tardado en aparecer. Entonces, el articaína, al tener un alto poder de difusión, incluso puede, hasta cierto punto, romper esta barrera de la inflamación del tejido y atravesarlo. Entonces, pacientes donde requiera una urgencia, sobre todo cuando va a estar así, pues sobre todo cuando hay una infección o por un golpe, ¿no? Infección o golpe. Y que requiere una urgencia, ¿no? O sea, le acaban de romper sus moques a un vecino, le dieron sus moques, y entonces viene todo con el cachete inflamado, ¿no? Todo inflamadote,
y pues necesitas hacerle un procedimiento, no sé, un anclaje, una ferulización, o de plano extraerle porque le rompieron el diente y tenía inflamado, pues la articaína te va a ayudar mucho porque difunde adecuadamente, entonces puede hacer efecto chido, ¿sale? A diferencia, por ejemplo, de la lidocaína, que su función, su capacidad de difusión es más lenta. Pero también lo que les decía, el problema de esto es que al difundir bastantemente rápido, entonces vuelvo a hacer mis dibujitos, permítame tantito, pues tu anestésico, tu jeringa, tu anestésico, tu fibra nerviosa, pero acuérdate que por el paquete vasculonervioso, pues también va de la mano, no, porque ya ocupé el rojo, tiene más colores. Bueno, vamos a ponerlo de moradillo, la arteria. Entonces acuérdate que siempre cerca del nervio, pues va la arteria. Entonces el problema con esta articaína es que así como difunde rápidamente hacia el tejido, pues también puede difundir rápidamente hacia la arteria, sobre todo cuando hay mucha cantidad. Y si se absorbe mucha cantidad por la arteria, pues ya sabes que pueden empezar los panchitos estos de la toxicidad por anestésico. ¿Sale? Entonces con la articaína es muy buena, nada más no se manden emocionando de más al colocar demasiados cartuchos, porque colocan mucha anestesia, es capaz de que pueda atravesar incluso hasta la arteria, o la arteriola o la vénula, y pues llegamos a circulación general y entonces empezamos la toxicidad o síntomas de toxicidad. ¿Sale? Luego, la dosis máxima por kilo de peso es de 7 miligramos. ¿Sale? Y aquí tiene una dosis máxima de 500 miligramos. ¿No? Entonces, también tiene, hasta cierto punto, tiene todavía un poquito más en cuanto a dosificación, un nivel de seguridad un poco más que la mepivacaína y que la lidocaína, que se quedaban en 300 miligramos. Recuerde usted. Aquí es el problema. Tiene una alta capacidad de producir metemoglobinemia. ¿Sale? Cuando hay dosis elevadas. Acuérdate que la metemoglobinemia es un componente tóxico. Ay, mi dibujo todo chafa. Que lo que hace es adherirse, su nombre lo dice, el grupo metilo a la hemoglobina de los eritrocitos. Ay, mis dibujos todos chafas. A la hemoglobina de los eritrocitos y entonces la hemoglobina de los eritrocitos deja de hacer su función, que es la de transportar el oxígeno, y entonces el paciente puede empezar a convulsionar, ¿no? Entonces, simplemente hay que tener cuidado con eso, ¿no? ¿Sale? Hay que tener mucho cuidado con eso, simplemente. ¿Alguna duda hasta aquí? Todo. Vamos bien, dice. Sale. Entonces, aquí que dice, es un anestésico que por su duración, efecto y efectividad, o sea, dura mucho, tiene buen efecto porque, o sea, tiene una potencia de 1.5 veces más y efectividad, ¿por qué? Porque se difunde chido en los tejidos, ¿sale? Entonces, como se difunde bien, entonces es buena potencia, buen efecto y buena efectividad. Está indicado en procedimientos odontológicos de larga duración, principalmente todos los que tengan que ver con procedimientos quirúrgicos. Entonces, cirugía de tercera molar, apicectomías, regularización de procesos, pues, ¿qué es lo que más hacen? ¿No? Bueno, cirugías. No, es que, bueno, no manejo mucho las, pero es lo más, ¿no? Cirugías de terceras molares, regularización de procesos, ¿no? Cosas así, medios quirúrgicas, ¿no? Todo chido, ¿no? Entonces, de hecho, si ustedes buscan, hay bastante información donde la articaína, ya muchos de los cirujanos maxilofaciales lo toman como su anestésico de predilección para poderlo utilizar en los procedimientos de cirugía maxilofacial. Muy bueno por estas tres características. ¿Vale? Aquí vemos la tablita. Entonces,
Entonces, aquí fíjate, dosis máxima hasta 7 tubos, ¿no? A partir de los 70 kilos. Y entonces, si te das cuenta, ojo, dice ahí, a partir de, a los otros era a partir incluso de los 10 kilos. Aquí hablamos que a 30 kilos. Entonces, pues ya aquí inferimos que la articaína no se utiliza en pediatría. Por esta cuestión de la difusión, eso pues, puede llegar a ser tóxico. Entonces, la articaína, pues técnicamente no está recomendada para utilizarlo en pediatría, sino en pacientes adúlteros, digo adultos. ¿Sale? Doc, o sea que como quien dice, es el más efectivo o de los más efectivos. Ajá, sí, es el más, ahí dice, ¿no? Arriba, o sea, tiene buena potencia, tiene un efecto anestésico bastante elevado y aparte tiene esta capacidad Duradero. de poder atravesar bien los tejidos. Pues te decía, cuando hay tejido inflamado, o sea, acuérdate que tú lo normal, si el paciente llega a tu consulta y viene con infección o con inflamación del tejido, lo ideal es quitarle la infección, o sea, no, a lo mejor no quitarla al 100, pero sí darle tratamiento para que disminuya. Y dos, si está inflamado, mandar un tratamiento antiinflamatorio y una vez que desinflame, poderlo trabajar. ¿Por qué se manda esto? Porque si tú anestesias con lidocaína o mepivacaína, seguramente no va a hacer efecto y no porque no sirva el anestésico o tu técnica, sino porque el anestésico no va a difundir en el tejido inflamado o infectado, no difunde, no llega al nervio, y si no llega al nervio, pues no hace efecto, ¿sale? Pero en el caso, eso, entonces, aquí el asunto, el punto es que si hay una urgencia, así como te digo, le acaban de dar mox a tu vecino, ¿no? Llega con el pómulo todo inflamado y ya le rompieron un diente, hay que sacarle el diente, la articaína te puede ayudar en esos casos porque difunde aún en el tejido inflamado. Entonces, por ahí eso es bueno. Si estamos hablando de un medio controlado, pues la articaína lo vas a ocupar. No lo vas a ocupar, por ejemplo, para una resina, para una amalgama, o hasta ni para una preparación de incrustación. Lo ideal sería para algo que incluya mayor lesión al tejido de la en este caso del aparato estomatognático, y que necesites más tiempo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué? Pues, cirugías, sobre todo lo que tenga que ver con cirugía maxilofacial es lo indicado, ¿sale? Dice Doc, dice la articaína, cuando me la ponen a hacer la ecuación y me pongo mal y estoy sana. Sí, acá el asunto es que, recuerda, todos estos, aquí sobre todo tiene que ver también con el vasoconstrictor. Los anestésicos locales tienen, o sea, es como cualquier medicamento. Así como puedes tú ser, hay personas que toman un paracetamol y sienten que los aplastó un perro, que los pisaron, y hay personas que no, pues yo me tomo hasta el tramadol y ni me hace cosquillas, ¿no? Hay adaptaciones. Entonces, sí hay que tener en cuenta, hay personas que con alguno de estos anestésicos puede tener algunas reacciones. Aquí, acuérdate, tú puedes, esto que tú me estás diciendo es un efecto secundario. Entonces, no pone en peligro tanto como tu vida, pero sí es incómodo. ¿Sale? Pero entonces, si hay que obviar, tú para las siguientes veces, es recomendable que no te coloquen este tipo de anestésico, porque cuando empezamos a tener efectos, y eso lo vamos a ver en el siguiente módulo, cuando nosotros empezamos a tener algún efecto secundario adverso más cañón, si lo seguimos administrando ese fármaco, ahora sí podemos desencadenar un efecto alérgico o tóxico, eso sí. O sea, por ejemplo, lo que te decía del metronidazol cuando hablamos de antiparasitarios y antibióticos. Lo normal es que te dé náusea y que te dé el sabor metálico. Pero si te empieza a dar vómito, diarrea, dolor de cabeza, a lo mejor es tolerable, pero eso ya fue un efecto adverso, casi vaya bastante más severo. Y eso nos puede dar un parteaguas que para la siguiente vez, si vuelves a tomar metronidazol, ahora te puede dar un efecto antabús o un efecto tóxico. Entonces, vaya, por eso siempre también en la historia clínica, uno de los antecedentes es lo han anestesiado, ¿sale? Y cómo le fue con la anestesia.
Hay personas que de plano, o sea, a lo mejor es la primera vez que lo anestesias y quedan todos como atontados, o sea, sí, quedan todos suprimidos y hablan y se les baja la presión y es la primera vez, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que esto sucede para que quede bien claro en la historia clínica. Por eso es algo importante que la historia clínica es fundamental. La dilución, el vasoconstrictor, dice Fernanda, ¿qué significa uno acá cuando hablamos, por ejemplo, acá, ¿no? En la mepivacaína lo vimos. Esto, ¿no? 1 a 100,000 es la dilución. El vasoconstrictor, y ahorita vamos a hablar de estos vasoconstrictores. La epinefrina, cuando lo ocupamos en cuestiones de reanimación cardíaca avanzada, lo ocupamos en 1 miligramo, o sea, es una cantidad muy pequeñita. Entonces aquí es una dilución de 1 en 100,000 partes. O sea, que es 1/100,000ª parte la que está colocada de esa epinefrina en el cartucho de anestésico. ¿Sale? O sea, ¿qué quiere decir? Que ocupaste una dilución de 1 litro en 1 litro y colocaste 1 miligramo de epinefrina y solo tomaste una 100,000ª parte. Entonces, prácticamente es nada, pero sí tiene, porque les digo, cuando veamos la cuestión de la, de la reanimación cardíaca avanzada, verán que se ocupa la epinefrina dosis de 1 miligramo y con eso es más que suficiente para reactivar la matraca del corazón. ¿Sale? Entonces, bueno, acá está. Bueno, del grupo éster, les digo que el único que ustedes van a utilizar como estomatólogos es la denominada benzocaína. La benzocaína incluso se ocupa en en, en las pastillas estas, las Graniodin, no sé si las han visto, las Graniodin tienen benzocaína, es un anestésico tópico, principalmente la ¿Para la benzocaína. garganta? Ándale, para que ¿El tienes dolor de dolor de garganta? ándale, y te tomas los dulcecitos y ya sientes que se te adormece toda la garganta, la lengua, la boca y hasta todo. A Granodin F, ajá, ahora ya se llama así, Granodin F. Te hacen el paro. Pues sí y no, porque pues es un efecto local y es muy pasajero, pero bueno, sí, si tienes ahí un dolorcito, Garrax, ay, sí, no sabía yo escuchaba el Granodin, el Garrax sí no lo escuchaba. Entonces, ustedes lo ocupan en este tópico, y así le dicen, pásame el tópico. Me encanta cuando te duerme la lengua, pues sí, te duerme la lengua, la boca, la garganta, todo donde tocan. De hecho, esta benzocaína, tú la colocas en tu piel, te adormece, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van a hacerse un piercing, ¿no? Pues la benzocaína se la colocan así sobre la piel y se les va a adormecer en el lóbulo de la oreja. Sí, todo, ¿no? Todo donde colocan la benzocaína tópica, rápidamente anestesia, ¿no? Deja esa sensación como bueno, de adormecimiento. Y les digo, ustedes lo ocupan solamente en este tópico, que es algo bien chistoso. El tópico o la topicaína, en este caso la benzocaína del 20, y es el 20% en gel, pues es más de un efecto placebo, porque realmente solo se queda en la superficialidad, en el caso de ustedes. ¿Cómo lo aplican? Lo agarran un hisopo, un cotonete, y lo colocan ahí en el punto, y lo dejan 1, 2, hasta 3 minutos. Y hasta cuando ya lo retiran, como saben que hizo efecto, pues se dan cuenta que la mucosa cambió ligeramente de color, se pone ligeramente pálida, obviamente no así no se pone blanca, ¿no? Ligeramente, o sea, si lo comparas con la demás encía, se ve ligeramente más clarita. Ya hizo efecto. Y digo que es algo placebo para el paciente porque realmente, pues se queda en la superficialidad. Entonces, cuando ustedes pican, pues nada más no va a sentir el pinchazo, pero realmente el pinchazo que ustedes utilizan son agujas hipodérmicas, o sea, no duele. ¿Qué es lo que realmente duele de la anestesia?
pues, cuando infiltran el anestésico, cuando lo infiltran. De hecho, bueno, que ahorita que hace frío, lo correcto es que antes de administrar un cartucho de anestesia, lo tienen que, con sus manos, frotarlo ligeramente para que el líquido, pues, no esté tan frío. Entre más frío lo administre, más duele, ¿no? Entonces es incómodo. Entonces, pues digo que la topicaína es algo que es un efecto placebo, porque pues hay que, para que no le duela, ¿no? Pero bueno, al paciente lo que pida. Entonces, el que ocupan, ¿sale? Entonces, ¿qué pasó, Adriana? Doctor, entonces sí funciona eso que tienen que, bueno, por ejemplo, una doctora en algún momento nos comentó que a sus pacientes les daba a agarrar el cartucho de anestésico para que, bueno, con el calor corporal ya no les doliera al momento de infiltrar. Ujú, sí, sí. O sea, obviamente no lo es que lo calientes, ¿no? Si lo calientas, Ajá, no, dice que solamente, por ejemplo, en un, no sé, como, no sé, unos 5 segundos se los daba así un ándale, tiempo sí, y los sacas platicaban. de tu, Ajá. ándale, los sacas de la cajita y le haces una ligera pasada entre tus manos y ya con eso. Sí, porque entre más frío, más te digo, ahorita en estas épocas que hace chorro de frío, entre más frío esté el líquido, más te va a doler. Dice Karen, dice, así le hacemos aquí en la clínica, efectivamente, o sea, eso es muy bien, dice, para que te cae mal en frío, congelado, ¿no? No, tampoco, no, nada está bien así en frío. Híjole, ya ven su mente malvada. Y dicen que el conocimiento es poder, ¿no? Entonces, pues también, para bien o para mal. ¿Se acuerdan con todo lo que vemos en la anatomía, ¿no? Si le tocas acá, duele, entonces es hasta un mecanismo de defensa, ¿no? Entonces, bueno, es el único anestésico del grupo este que van ustedes a utilizar, ¿sale? Solo como anestésico tópico y una concentración del 20%. Aquí, por ejemplo, aquí, ojo, la benzocaína también lo ocupan, por ejemplo, en algunos medicamentos que se utilizan para tratar las aftas. Creo que se llama, ay, no me acuerdo. A ver, déjame lo checo. Es que ahí sí tengo duda. ¿Cuáles son? Creo que ese es el canca. Déjame ahorita de una vez lo checo. Canca. A ver, déjame ver. Pero no recuerdo si. Ahí está, canca. Sí, es ese, porque creo que le habían cambiado. Ajá, sí, el canca tiene topicaína al 20%. Entonces, lo que hace el canca, según te lo ponen en las úlceras, en las aftas, para que te deje de doler. Pero esta cosa, si la ocupas, no, realmente no es bueno para, o sea, lo único que hace es quitar el dolor, pero no es bueno para la mucosa. Si ustedes abusan de la topicaína en gel sobre la mucosa oral, lo que hace es generar atrofia a la larga. ¿Qué quiere decir? La mucosa se va a ver reseca, agrietada, pálida, incluso hasta puede perder ya sensibilidad. Entonces, en la vida le manden canca a los pacientes para sus aftas. Es mejor las soluciones a base de de clorexidina, perdón. El más común es el peroxidín, que es un antiséptico, un colutor antiséptico que sí desinflama y previene que no se infecte esa herida, esa afta, desde las muy chiquitas hasta las más grandes. Obviamente, cuando son aftas ya grandes, habrá que investigar que no haya inmunosupresión y otras cosas. Pero sí, todo lo que tenga que ver con topicaína solo se ocupa, como dicen, single use, ¿no? O solo una dosis necesaria. Si abusan de esto, la mucosa y la piel se puede lastimar. Las mamás que ponen los bebés cuando están saliendo los dientes también. Ajá, exactamente. Esas cochinas, algunas pomadas que ponen para los bebés, que porque para que no les duela y que no chihuahua y media, tienen benzocaína. No hagan eso. Yo no sé por qué venden ese tipo de medicamentos así, que porque están aprobados, pero hay cosas que sí, todavía nuestras leyes en nuestro país son bien chafas en ese sentido, porque la benzocaína es muy dañina para la mucosa oral cuando se utiliza a largo plazo. ¿Ya? Y es que el problema
es que a lo mejor tú como estomatólogo dices, bueno, póngaselo cada que le molesta. Y pues como las mamás no quieren que el bebé llore para nada, pues todo el casi casi, ¿no? Más, le ponen esta pomada. Entonces, el problema es también el abuso por parte de los papás. Entonces, si tú les das ideas, pues entonces no receten benzocaína para este tipo de cosas, ¿no? Para las aftas y para esto de los bebés, no, 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 no. Entonces, digo, ¿cuántos otros? Pues no pasa otra cosa, simplemente un masaje en las encías con una gasita, se quita el dolor, ¿no? Todo el tiempo le molesta, ajá, es que todo el tiempo está incómodo el bebé, doctor. No, pues es que, pues bueno, hay que cuidar a los hijos, ¿no? ¿Sale? ¿Alguna No, duda, ahí aplica pregunta? la de, no, el bebé no es el incómodo, le incomoda a usted, señora, el que todo el tiempo se está quejando. Sí, exactamente, exactamente. Perfecto, exactamente. Ok, bueno, entonces con esto damos por concluida esta parte de las generalidades sobre anestésicos, bueno, sobre anestésicos, y acuérdate, lo que buscaba con esto, o lo que busco con este apartado es que conozcan ustedes los anestésicos más comunes que pueden tener. Todos son efectivos, todos son efectivos. Aquí el asunto es que también tengas un abanico de opciones, sobre todo para lo que vas a hacer, ¿no? Aquí la primera recomendación es, si tú puedes intervenir a tu paciente sin necesidad de anestesiar, adelante. Les comentaba, ¿no? Ahora está muy en boga esta parte de la estomatología mínimamente invasiva, donde se trata incluso, ¿no? Ustedes ya lo están viendo en rehabilitación o lo van a ver en rehabilitación, estas preparaciones de cavidades, donde para buscar anclajes y retenciones de las restauraciones, implica darle en su maraca a tejido sano. Entonces, bueno, ahora la nueva vertiente es evitar en la mayor de lo posible, pues darle cuello al tejido sano, ¿no? O sea, nomás quitar lo que está mal. Pero bueno, ahí ustedes ya no me meteré en eso porque no es mi área de estudio, solamente les digo que a veces anda uno ahí de metiche estudiando lo que demás y es algo que pues ya hice por ahí. Entonces, pero la recomendación es, si no necesita anestésico, pues no lo haga, ¿no? Y dos, siempre no infiltren de manera locada a los pacientes, ¿no? Acuérdense, revisar técnica, calidad del tejido y también, muy importante, en este caso la técnica tiene que ver con que bien lo posicionaron, la latencia de cada anestésico, normalmente va desde desde el 1 minuto hasta los 5 minutos. Dos, y acuérdate, la calidad del tejido, si no difunde, si está inflamado el tejido, pues más va a tardar en hacer efecto el anestésico. Y tres, las cuestiones emocionales del paciente. Si el paciente está aprensivo, nervioso, estresado, pues secreta gran cantidad de catecolaminas, de adrenalina, y eso hace que su nervio siga trabajando de más. Entonces, hay que evaluar esos tres parámetros para que no se desesperen ustedes y digan, no le pegó, otro, ¿no? Y ya termina el paciente con anestesia para 4 días, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y dos, saber elegir, digo, cuando estén en la clínica de la universidad, pues seguramente van a tener a su alcance 1 o 2 de estos anestésicos. ¿Por qué? Pues por cuestión práctica. Pero ya cuando tengan su consulta privada, puedan decir, bueno, voy a hacer una cirugía, me voy a tardar y no está refuerce, pues en lugar de ponerle lidocaína, pues le pongo mepivacaína, digo articaína, y ya con un solo cartucho a lo mejor hasta me da chance de que se vaya sin ninguna molestia, ¿no? Entonces es tener ese bagaje de abanico de oportunidades con ciertas indicaciones, ¿no? Entonces, vamos a una de las tareas que había quedado la vez pasada, que obviamente como no me dio tiempo a revisarlo, pues van a hacer un cuadro de concentración de anestésicos. Concentración de anestésicos locales. Entonces, pues una tablita para que les quede ahí su información toda chida, linda y emocionante. Entonces van a poner el anestésico, van a colocar, obviamente, sin esto que busquen, obviamente lidocaína, mepivacaína y demás. Van a colocar un nombre comercial
para que lo vayan identificando, ¿no? Porque, pues, digo, sí pueden llegar y me da MEPI, pero el chiste es que también vea el asunto de que conozcan los nombres comerciales más comunes, digo, por lo menos los que se venden en México, ¿no? Nombre comercial, su concentración, ¿en qué concentración viene? Al 2, al 3, al 4, al 5, al 10, al 20%, ¿sale? Van a colocar el nombre con anestésico, nombre comercial, concentración, dosis máxima, tanto en miligramos, aquí, tanto en miligramos, como en número de cartuchos, ¿vale? Dosis máxima, tanto en miligramos como en cartuchos. Y después, lo más emocionante, la utilidad en estomatología. Que aquí, evidentemente, obviamente, hicimos algo así un poco más lidocaína para procesos cortos, mepivacaína para procesos de mediana duración. Y aquí es importante hacer el acotamiento de la mepivacaína al 3%, que es la indicación exclusiva para pacientes diabéticos, hiperdiabéticos, embarazadas e hipertensos con un mal control, ¿vale? Y ya así, la utilidad en estomatología. Pero sí, hagan mucho hincapié en esta parte de la mepivacaína al 3%, que es la utilidad específicamente para diabéticos, o sea, no hay otra, hay diabéticos, embarazadas, y en hipertensos mal controlados o con pobre control. ¿Sale? ¿Dudas con respecto a la tarea? Después de utilidad, Doc, vamos a poner, ¿qué dice? ¿O ya nos va No, por otra cosa? nada más la utilidad y ya. Ah, ok. ¿Sale? Como la indicación que nos había dado, ¿no? Ándale, Ah, exactamente. ok, ya está. Ya jueves a las 11 a.m., ¿no? La entrega en la plataforma Evasion. En la plataforma Evasion. ¿Este jueves o el otro jueves? Este jueves, o sea, el jueves que es 25, ¿no? 25 de noviembre. 25 de noviembre. Anexaríamos también la benzocaína, ¿verdad? Ándale, Ishkan Kema. ¿Va a ser digital o en la libreta? Lo pueden hacer en la libreta o digital, como les guste. Aquí acuérdense tantito, es que mucho de esta información que hemos o han estado ustedes elaborando, pues lo que yo buscaría es que lo puedan enmicar y lo puedan tener ahí a la mano, ¿no? Digo, para que luego no me los agarren en curva cuando estén en clínica y pongan su carita como de pug espantado, ¿no? ¿Y por qué vas a usar articaína en vez de mepivacaína? O que te pregunten algo, pues por lo menos ahí tienes un acordeoncito, ¿no? Digo yo, así como el de los antibióticos Mejor digo, no lo vi en clase. Sí, ¿no? Como Bob Esponja, la vieja confiable, ¿no? No lo vimos en clase. Y el cirujano, ¿quién es su maestro? ¿Es el Soriano? Híjole, no, pues con razón. Ese ni estomatólogo es. Sí, ¿verdad? Ya me los imagino, defraudando, echándome tierra, pero bueno, dale, entonces espérenme tantito, hago una pausa en la grabación. Entonces, les decía, el uso de vasoconstrictores está prácticamente contraindicado en pacientes diabéticos y pacientes embarazadas. ¿Sale? ¿Por qué? Porque los diabéticos, ya lo habíamos platicado, tiene que ver o sea, no importa los diabéticos, y aunque alguien les diga lo contrario, paciente diabético, no importa que sea el paciente más ordenado del mundo mundial, que siempre se toma su insulina o sus hipoglucemiantos orales, si le tomas la hemoglobina glucosilada está normal o está en parámetros decentes, su glicemia del día está bien, siempre en alguna medida puede tener cierto grado de afectación en la microvasculatura. Entonces, puede ser que tú le coloques vasoconstrictor y entonces genera una hiperreacción al vasoconstrictor y después a la larga tienes isquemia, hipoxia y riesgo de necrosis. Entonces, no le jueguen al héroe. O sea, ¿sale? Doctor. Entonces, mande. Lo puede volver a repetir, pero un poquito más lento. Ah, claro, es que me emociono. Sí, ya. Les decía, el uso de vasoconstrictores está completamente contraindicado en pacientes embarazadas y en pacientes diabéticos. Diabéticos porque, aunque el paciente diabético
tenga muy buen control, sea el paciente más ordenado del mundo mundial, se toma su insulina, se nos aplique su insulina, se tome sus hipoglucemiantes orales, haga ejercicio, ponga su dieta y mantenga sus niveles adecuados de glucosa en sangre, esto siempre va a tener algún tipo de oscilación. Entonces, todo paciente diabético muy bien controlado tiene, aunque sea poco, pero sí tiene un pequeño daño en sus capilares, en su microvasculatura. Entonces, acuérdate que el vasoconstrictor lo que hace es generar una disminución del calibre, afectando la túnica intermedia de las arteriolas, para que el flujo de sangre disminuya, no se ocluya, disminuya. Una vez que el vasoconstrictor se deja de hacer efecto, la arteriola regresa a su flujo normal. Pero como estos pacientes, los diabéticos, pueden tener una ligera ya afectación, en una de esas, la arteriola dice, híjole, sobrereacciona al vasoconstrictor y genera una disminución del flujo de sangre de manera permanente. Y entonces, el paciente empieza con hipoxia, lesión tisular y probablemente necrosis. Dices, pues, ¿qué le pasó? Y luego muchas veces esas lesiones son a largo plazo, ¿no? Lo trabajas todo el lunes y el paciente pasan 15 días y empieza con la lesión de necrosis. Y pues, ¿qué pasó? Y no se acuerdan, y lo único antecedente fue el anestésico. Entonces, ahí sí no. Pacientes embarazadas, pues evidentemente no. Las pacientes embarazadas, fisiológicamente, cuando una mujer está embarazada, debe de haber una regulación de la presión arterial a la baja. O sea, aquí Karen, ¿no? Karen es mamá. Entonces, cuando Karen estaba toda linda y hermosa con su pancita, sus constantes vitales de su presión se vieron disminuidas. Si ella manejaba una presión arterial de 120 o de 110 sobre 80, 70, cuando se embarazó, su constante vital bajó a 100 sobre 60 o 90 sobre 50. ¿Por qué? Porque esto es para facilitar la circulación de la sangre, de su sangre, con la circulación fetal. Entonces, hay una adaptación. Y aunque Karen hiciera ejercicio, corriera y subiera y bajara las escaleras, por las actividades físicas, su presión siempre se iba a mantener baja. Esa es la regulación metabólica. Entonces, a una mujer embarazada, tú le colocas vasoconstrictor, puede generar de manera remota o de manera tóxica, por decirlo así, una elevación refractaria de la presión arterial. Y esa elevación de la presión arterial daña tanto a la mujer como a la circulación placentaria. Entonces también daña al bebé. Y entonces puede desencadenar algo que se llama preeclampsia, que puede ser desde moderada a severa, y en situaciones más complejas, que ya es la eclampsia o toxemia del embarazo. Entonces, nanay, 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 nanay. De hecho, es contraindicado en los vasoconstrictores. Y en el caso del primer trimestre, pues, cuando menos ningún anestésico, salvo que haya necesidad muy imperante, no tiene mucho dolor, bueno, dosis respuesta, nada más, ¿sale? Entonces, en este caso, el vasoconstrictor lo vamos ahí vamos, en este caso, para este punto, el uso de vasoconstrictores lo vamos a ubicar en pacientes hipertensos. En pacientes hipertensos no es una contraindicación absoluta, y lo vamos a ver ahorita. Es decir, que en un paciente hipertenso, sí, en casos especiales podemos utilizar un vasoconstrictor. Muchas veces, algunos estomatólogos, cirujanos, por cierto desconocimiento, es que aquí el problema es desconocimiento. Por desconocimiento de la fisiología cardíaca y la etiología de la hipertensión, piensan que no, hipertenso, hasta miedo les da, ¿no? No, hipertensos no, nada da, no, sí. Veremos que los hipertensos en casos especiales y también que ustedes hagan una buena monitorización, pueden utilizar el vasoconstrictor sin ningún problema. Y entonces, este apartado que estamos hablando de usos especiales, bueno, lo hice un poco general, pero realmente está enfocado principalmente al uso de vasoconstrictores en pacientes hipertensos. ¿Sale? Ahí está a mí. Entonces, primero vamos a hablar pues, sobre la hipertensión arterial, ¿no? Pues para hablar de algo que vamos a tratar a pacientes con hipertensión, pues vamos a entender qué chihuahua es la hipertensión arterial, ¿sale?
La hipertensión arterial, dice acá, es una enfermedad a la que el odontólogo se enfrenta cada vez con mayor frecuencia. Nosotros, como raza de bronce que somos, linda, hermosa y descendientes de Moctezuma, tenemos nuestra genética cargada de predisposición a la hipertensión arterial sistémica, esencial. O sea, es un hecho, ¿sale? Pero ahora en la actualidad, digo, creo que todos y cada uno de nosotros conocemos o tenemos o un familiar o un conocido que es hipertenso. Y ahora, el problema ahora, con la obesidad y el sobrepeso que presenta nuestra población, niveles de estrés sostenidos, cada vez hay mayor población hipertensa y hay cada vez mayor población más joven con diagnóstico de hipertensión. Anteriormente la hipertensión era una enfermedad que aquejaba después de los 45 años, 50 años. Ahora se habla una media incluso de entre los 30 y los 35 años. Y hay gente que hasta de 20 y tantos años es hipertensa ya en la actualidad. ¿Sale? Dice, ¿cuál es el anestésico que se puede... Ah, bueno, ahorita vamos a ir respondiendo sobre los hipertensos, pero acuérdate que la diabetes, ya lo platicamos, es la mepivacaína simple al 3%, igual con problemas de arritmias del corazón. ¿Sale? Entonces, les decía, cada vez tenemos mayor cantidad de pacientes hipertensos que andan por ahí. ¿Sale? Entonces, evidentemente, pues van a llegar a su consulta. Estos pacientes, además, la capacidad para soportar el estrés que frecuentemente provoca el tratamiento oncológico se encuentra disminuido. Tú sabes, y cualquiera de ustedes les pasa, si alguno de ustedes se estresa por cualquier situación y le tomamos su presión arterial, o sea, si yo te tomo la presión arterial antes de un examen, por ejemplo, va a haber una medición. Estás durante el examen y tomo la presión arterial, seguramente se eleva. No sustancialmente, o sea, no para que, boom, ya están ahí muriendo, ¿no? Pero sí hay una ligera elevación. Acuérdate que nosotros tenemos mecanismos de regulación, ¿sale? Eso es muy importante, la homeostasis. Entonces, en el caso de ustedes que son guapos, jóvenes, encantadores y hermosos, esos mecanismos de regulación todavía están funcionando chidos. Entonces, el estrés eleva la presión, pero tu cuerpo se espera, lo va regulando. No es una elevación que te ponga en peligro. Conforme te vas haciendo más adultito, como un servilleta, pues esos mecanismos empiezan a fallar. Entonces, a nadie en la vida, muy pocos en la vida, y de hecho hasta a los mismos estomatólogos les purga y les da miedo y les da estrés ir a que los atiendan. Entonces, esa carga de estrés con la que viene el paciente genera elevación. Y si luego todavía es hipertenso, pues entonces hay que tener cuidado. Luego, esto hace de ellos un grupo de riesgo de los cuales se deben tomar consideraciones especiales. Y ojo, cuando hablamos de que es de riesgo, es que puede pasar algo, puede. Pero entonces, dice acá, si tomamos consideraciones especiales, es decir, un cuidado más allá de lo normal, más metódico, podemos prevenir y actuar si es que sucede alguna complicación. Aquí lo ideal es que ustedes puedan prever y prevenir. Es lo más importante. ¿Y cómo? Vamos a ver que hay simples cosas tan básicas que ustedes pueden estar haciendo durante su atención estomatológica que les puede dar parámetros de información para saber si el paciente se puede poner malito. ¿Sale? Durante la atención estomatológica. ¿Vale? Muchos de estos pacientes, literal, y lo digo, a mí me ha tocado ver, desafortunadamente, ya acaban de hacerle las extracciones o el tratamiento dental, los dan de alta, van saliendo de la clínica y ya les dio el patatús y ya se andan ahí poniendo mal, ¿no? Y qué necesidad, cuando tranquilamente los pueden evaluar sin ningún problema antes de, durante y demás. Vamos a ver. ¿Qué lo puedo cambiar? Luego dicen que les paso muy rápido. Entonces, aquí ojo, dice, estos pacientes constituyen un grupo de riesgo, dice, porque pueden ser portadores conscientes e inconscientes de enfermedades sistémicas o pueden tener enfermedades subclínicas, estos al ser sometidos a estrés. ¿Qué quiere decir? Un paciente hipertenso, cuando ya da sintomatología, es decir, que se le da el pum, arriba rebotota,
la presión, que ya su sistema fisiológico ya no lo aguantó, ya ¿no? Pasaron aproximadamente unos 5 a 7 años, ¿sale? Entonces, aquí, ojo, el problema es que ustedes, cuando hacen una historia clínica, preguntan si tiene una enfermedad del paciente. Y si el paciente no lo sabe, o si el paciente no te lo quiere decir, porque esa es la otra. Acuérdate que son datos sensibles. Nuestra salud es un dato sensible. Entonces, yo tengo el derecho de no informarte a ti, aunque seas mi médico, mi dentista, mi estomatólogo, pues que tengo, ¿sale? Es mi derecho. Y entonces, tú debes de prever que un paciente, aunque te niegue algo, tú también tienes que estar con la curia clínica de poder decir, bueno, a lo mejor él no sabe o no me lo quiso decir. Entonces, también prepararte. Y esto pasa, por ejemplo, vaya, perdón que mezcle temas, pasa con las enfermedades infectocontagiosas, ¿no? VIH, hepatitis C, hepatitis B. Me da risa, me da cuando veo a los compañeros cuando atienden a un paciente que les dice, no, yo no tengo nada, soy más sano que el agua, soy más sano que el agua simple, ¿no? Y andan así sin sus guantes, bueno, con guantecitos, sin careta y todo acá. Pero el paciente les llega a decir, no, es que, ¿sabe qué? Soy portador de VIH de hace 5 años. ¡Puts! Se ponen el traje espacial, ¿no? Casi, casi hasta la cápsula aeroespacial, ¿no? Y dices, güey, cuando la consigna es, todo paciente es infeccioso hasta demostrar lo contrario. No porque el paciente te diga, no tengo nada, pues relajo las medidas. Si el paciente te dice, no, pues sí tengo VIH o tengo hepatitis B, y uf, no, se ponen hasta de miedo para atender al paciente, ¿no? Todas las medidas de precaución deben de tomarse con todos los pacientes, incluso con tu familia. Podrá ser tu amigo, puede ser tu hermano, pero pues si tu hermano ya tiene vida sexual activa, ¿no? Ya tiene ya hay algunas situaciones que puedan poner en peligro su vida, no porque es tu hermano, no quiere decir que no se va a infectar, no porque sea tu mejor amigo, no quiere decir que no va a tener una enfermedad, ¿sale? Entonces, esto es importante, porque les digo, pueden ser portadores conscientes o inconscientes de alguna enfermedad. En este caso, la hipertensión, la mayoría de los casos, son enfermedades silentes, que quiere decir que ya están presentes en el cuerpo y que están avanzando, pero que todavía no dan sintomatología, gracias a la bendita homeostasis. Entonces, y muchas veces cuando lo someten al estrés, ¿no? Que llegan al dentista y les ven ahí con la pizza de mano que le ven cara como de taladro de los que están en el cable, y entonces empieza uno a sudar, le da uno el váguido y empiezan los problemas y puede desencadenar una crisis de hipertensión, ¿sale? Ahí, mi voz sexy. Entendamos, etiología. Etiología es la causa. Y esto lo van a ver a lo mejor en medicina estomatológica o algo así, y eso espero y que se los puedan explicar conscientemente. Estas materias de medicina estomatológica, lo ideal es que ustedes sepan las causas de la enfermedad para poder intervenir cuando la relación que tiene con la cuestión de la estomatología. Pero bueno, no es mi área de enseñanza. Cuando hablamos de una etiología de la hipertensión arterial de manera secundaria, tiene que ver que alguna enfermedad, la causa. Es decir, que la hipertensión arterial es un síntoma de una enfermedad. Lo más frecuente es una enfermedad renal, una enfermedad que tiene Santa Claus, terrenos, del riñón, una enfermedad del riñón. Cualquier enfermedad que pueda afectar el riñón, sea hipoplasia, insuficiencia renal, pilonefritis, bueno, cualquier cosa que afecte nuestro riñón puede desencadenar una hipertensión arterial como sintomatología, porque el riñón, y espero que lo hayan visto en fisiología, el riñón se encarga de filtrar 180 litros por minuto de sangre. O sea, por el riñón pasa aproximadamente 1,000 veces, 100 veces el flujo de sangre normal, de volumen sanguíneo que tenemos. Entonces, cuando una enfermedad afecta el riñón, por ende, va a generar una
aumento de la hipertensión en las arterias del riñón y eso se genera una hipertensión a nivel central. Otras enfermedades como lo son un feocromocitoma, un tumor, por alcohol, por tabaco, por drogas como las metanfetaminas, estas cochinadas del Red Bull, el Vive 100, estas cochinadas no las consuman, por favor, generan hipertensión, ¿sale? Generan hipertensión, por eso les dan el aumento, dice, revive, pues sí, porque te dan un subidón de presión arterial, entonces ustedes están jóvenes, guapos, hermosos, siguen consumiendo estas cochinadas, cuando tengan 30, 25, 30 años, pueden desencadenar hipertensión arterial porque rompen el óseo. Entonces, alguna enfermedad, algún medicamento puede generar. Entonces, en algunos casos se quita la enfermedad. Por ejemplo, tienes una infección de vías urinarias de riñón, una pielonefritis bien cañona, te dan tratamiento, se te quita la pielonefritis y se quita la hipertensión arterial, ¿no? A veces incluso el sobrepeso, ¿no? El estar muy gordito, subes de peso 10 kilos, te puede dar hipertensión. Te pones otra vez a hacer ejercicio, te pones fit, bajas el peso que subiste, dejas de estar chubby y regresas a tu presión arterial normal, ¿sale? La otra, que es la más, no, la siguiente es la esencial. Se llama esencial porque la causa aquí tiene que ser desde el punto de vista sobre todo hereditario y tiene que ver sobre mecanismos de regulación, de regulación de la presión arterial. ¿Qué quiere decir? Bueno, no voy a meter mucho en cuestiones de fisiología porque no es el punto de la materia, pero en el caso hay dos enzimas que se encargan de generar que nuestras arterias disminuyan su calibre y aumenten su calibre de manera normal para favorecer la circulación de nuestra sangre. Acuérdate que nuestro corazoncito lo que hace es mandar la sangre, ¿no? Mandar la sangre a través de una linda y hermosa arteria y que cuando la sangre pasa por el impulso de nuestro corazoncito, lo que sucede es que empuja o distiende las paredes de la arteria, se expanden ligeramente y después esas paredes regresan a su flujo normal. Esto favorece que el flujo de la sangre se mantenga de manera continua, así a grosso modo. Para que esto suceda, para que nuestra arteria se expanda y se contraiga, favoreciendo el flujo de la sangre, son dos enzimas, la renina y la angiotensina. ¿Vale? Estas dos sustancias químicas y entonces estas dos sustancias, la renina y la angiotensina, van a regular este proceso. Entonces, en las personas que tenemos herencia, ¿no? Todos prácticamente, el gen Apache Moctezuma, se altera este ciclo. O sea, por alguna razón, genéticamente hace que esto se altere y entonces genera la hipertensión arterial. Entonces, la hipertensión arterial esencial no tiene cura, ¿no? Se controla, pero no tiene cura. Entonces, esa es simplemente digamos, poner en causa qué es una hipertensión arterial secundaria y esencial, ¿sale? Ahora, ¿puedo borrar? ¿Sale? Voy, entonces. Ahí. Ahora, fíjate. Hay una clasificación de la AHA, American Heart Association. Vieron mi English. La AHA y la American Stroke Association. Que son las asociaciones americanas del corazón. Aquí, ojo, vienen las categorías. Esto todavía era hasta antes. Lo ideal, aquí voy a poner una
una clasificación anterior. Aquí dice normal. Hay una que se agrega, que no ya lo puse aquí, es la presión arterial óptima. Óptima. Donde la presión sistólica, que es la de eyección del corazón, debe de estar en menos de 110 milímetros de mercurio y la diastólica en menos de 80 milímetros de mercurio. ¿Sale? Y entonces la normal de 180, de 120 sobre 80, elevada de 120 a 129 y 80 o menos de diastólica, hipertensión estadio 1 de 170 a 139, bueno, aquí ya está. ¿Qué quiero con esta tablita? Primero que nada, porque aquí pareciera que es, yo voy al médico y resulta que tengo 120 o 125, 120 sobre 80. Y dice, la tablita dice que yo estoy normal. Pero resulta que tengo dolor de cabeza, tengo zumbido de oídos, me siento cansado, me siento incómodo, y me tomo la presión y tengo 120 sobre 80. Y hasta el médico te dice, no, pues está normal, no es la presión arterial. Y ojo, voy a poner el ejemplo, a ver, ¿quién? Fernanda. Fernanda es delgadita, una mujer delgadita, entonces por su edad, ¿no? Jovencita, ¿no? Y por su complexión, que es delgadita, Fernanda, normalmente, ¿te has tomado la presión, Fernanda? ¿Sabes cuándo tienes depresión normalmente? No, doctor, nunca me lo he tomado. O sea, sí, pero no recuerdo. No recuerdas. Bueno, ok, ¿a qué voy? Acuérdate que esto de la presión arterial tiene que ver con el tamaño del cuerpo. O sea, ¿qué tanto necesita nuestro cuerpo de regar, por decirlo así, con sangre en nuestro cuerpo? Si es un volumen muy grande, pues necesita mayor presión. Si es un volumen chiquito, pues una presión menor. Entonces, en personas que son jóvenes y todavía delgados o de una complexión delgada, su presión arterial tiende a ser normalmente, o sea, catalogada como baja. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor a Fernanda, ajá, y fíjate, dice Isis, yo siempre la tengo súper baja, y de alguien nos comenta, mi mamá siempre dice que ella es de presión baja. Ojo, entonces vamos a entender. Por ejemplo, Isis, a ver, Isis, ¿cuánto manejas de presión? ¿70, 90? Ah, ok. No, más bien será 90, 70. Al revés, la mayor. Aquí nos pone, voy a quitar aquí mi imagen, mi tablita. Ahí donde está mi cursor. Uy, lo veo. Ahí está. Entonces, qué bueno, vamos a ese ejemplo. Isis nos dice que ella maneja una presión arterial de 90 sobre 70. Si nos bajamos a esta tablita, voy a decir, oh, está hipotensa, hipotensa. Entonces, casi va a entregar el equipo con San Pedro, ¿no? Porque la tiene muy baja. Aquí, repito, la adaptación de la presión arterial tiene que ver con lo que el cuerpo necesita, ¿sale? Si Isis tuviera mareos, o bueno, a lo mejor tienes mareos, tienes cansancio excesivo, aletargamiento, alteraciones de la memoria, o a veces te has desmayado, Isis. No, Ah, está bien. Entonces, fíjate. Esa presión, 90 sobre 70, es una presión que su corazoncito, sus arterias, como están sanas y por la edad que tiene, está chida para ella. Trabaja bien. Si por el contrario, si me dijera, es que tengo 90 sobre 70, pero siempre estoy cansada, mareada y a veces hasta me desmayo, eso ya podemos decir que hay una hipotensión. Entonces, si tú tienes este tipo de presiones, 90, 70, 100, 60, 90, 50, pero no tienes otra sintomatología, quiere decir que es una presión óptima que tu cuerpo está trabajando de manera adecuada, ya se adaptó a esa presión. Y ojo, ¿qué pasa si un día Isis, en unos 2 años, empieza con dolor de cabeza, con zumbido de oídos, o con malestar en su cabeza, con dolor de cabeza?
va al médico y tiene 120/80. Según esa tablita, ¿está normal o está elevada? Normal. Elevada. No. Según la tabla, Normal. Ah, la tabla normal. normal. Pero entonces, según la tabla, está normal. Pero, ojo, no sabe, si el doctor no sabe de este antecedente, y si tampoco sabe de ese antecedente, se va con la idea de que está normal. Y si te diste cuenta, comparativamente, entonces esto ya es una elevación sustancial en 30 miligramos de presión arterial. ¿Sale? Entonces, ¿a qué voy con este comentario? Es importante que ustedes, aunque están jóvenes, guapos y hermosos, deban de conocer sus niveles normales de presión arterial. ¿Sale? Por lo menos una vez o 2 veces al año. O sea, ahorita sus mecanismos de regulación están chidos, no les va a pasar nada. ¿Pero para qué? Para tener este antecedente, para que ustedes sepan cuántos son sus niveles de presión que ustedes están manejando. Porque si por alguna razón se empiezan a elevar y pueden llegar a estos rangos, se consideran que pueden ser normales, pero ya no son, porque en cada caso especial, si pasaste de 90/70 a 120/80, algo está generando una elevación. Y a lo mejor estás teniendo el inicio o el preámbulo de desencadenar una hipertensión arterial esencial. Y acuérdate, esto entre más pronto se pueda determinar, más rápido se da el tratamiento, que no necesariamente pueda ser medicamentoso. ¿Sale? Aquí decía alguien, mi mamá dice que ella es de presión baja. Lo mismo. Si tu mamá tiene sintomatología, quiere decir que sí es hipotensa, que por alguna razón se le baja la presión arterial y hay que indagar. Si tu mamá maneja presiones de 150, 90, 50 y anda feliz de la vida, perfecto. Pero es importante que si se empieza a elevar, atender que a lo mejor puede empezar con síntomas de hipertensión, aún llegando a niveles considerados normales. ¿Sale? No sé si quedó claro el concepto. Sí, Doc. De hecho, yo tomo unas gotas para la presión arterial. Para subirla, Sí, se llaman, ¿cuáles son? Norepinefrina, supongo. no, se llaman AS-COR. Ascort, ¿no? Sí, esas. Bueno, aquí nada más hay que tener una situación, Joca. ¿Están recomendadas por un cardiólogo? Sí, Ah, perfecto. Sale. Ahí no hay ningún problema. O sea, hay personas que por alguna, así como hay personas que se les sube la presión, hay personas que es a lo contrario. Pero sí hay que tener, porque medicamentos, este tipo de medicamentos para subir la presión hay que tener mucho control, porque si te pasas de dosis, bueno, ¡bum! Se te sube más la presión. Entonces, JOCA puede tener una presión estándar de 90, se le puede bajar incluso a 60/40 y es cuando le empieza a dar el patatús, pero si se pasa de dosis o no está bien prescrito, le puede dar una subida de presión hasta 120/80 y eso ya puede ser una crisis hipertensiva. Hay que tener cuidado con eso. Y no todos los medicamentos son buenos para no nomás prescribirlos, ¿sale? Entonces, quede de tarea como profilaxis para ustedes y para su familia la determinación de la presión arterial. Es importante. Si a mí antes me daban dolores de cabeza y se me hacían derrames en los ojos y por ahí había visto que era cuestión de eso, pero ya no supe. Bueno, entonces la recomendación es empezar con el monitoreo. Monitoreo. Muchas veces les decía, estas enfermedades son silentes y cuando ya dan una sintomatología es porque ya llevamos varios años con esta enfermedad y ya llegó el momento que tu cuerpo dice, ya no manches, ya no puedo, y te da una crisis hipertensiva. Entonces, sí les recomiendo a ustedes que lo hagan en casa con ustedes, lleven un control, una pequeña, que sepan, y con sus demás familias, con sus familiares, ¿no? No hay ningún problema y es algo que les puede ayudar bastante, bastante bien. Ahora, en el caso de esto, ya los pacientes que son hipertensos, lo ideal es que siempre se mantenga su presión en estos rangos. Pacientes que ya son hipertensos
que están en tratamiento, lo ideal es que se mantenga su presión en estos rangos. Que pueda bajar más, perfecto, pero si no, por lo menos entre 120 a 129 y entre 80 a 85. ¿Sale? Hay pacientes que tienen hipertensiones malignas. Quiere decir que aunque les den tratamiento a largo, o sea, bien chido y emocionante, siempre manejan presión de 140 la sistólica y 90 la diastólica. O sea, siempre, o incluso más. A mí me tocó ver pacientes que siempre, pues es que ya no baja de 160 sobre 100. Y dices, bueno, ahora, esto es bueno, los tratamientos hipertensivos nos podemos meter en otro rollo, otra evaluación, de otro periodo de conocimiento, pero lo mismo. El asunto acá, si tú tienes un paciente hipertenso y familiar, lo correcto es el apego. Acuérdate, el apego. Si tu pastilla es a las 7 de la mañana y es a las 12 horas, a las 7 de la noche. Ahora, recomendación. Si alguno de sus familiares es hipertenso y es complicado a veces, o sea, ha tenido complicación para el manejo de su presión arterial, lo que deben de hacer es, por aquí está acostado, y si tu mamá, tu papá, tu abuelito se para a las 6 de la mañana a trabajar, decía un maestro cardiólogo, antes de que ponga un pie fuera de la cama, que se tome su pastilla de la presión. Cuando nosotros estamos acostados, durmiendo, los niveles de todos los sistemas bajan a niveles basales. Por aquí tú te levantas, arranca la maquinaria. Y entonces, si tú eres hipertenso de difícil control, por aquí tú te paras al baño, subes, bajas, sacas al perro, barres y demás, ya tienes una elevación de la presión arterial. Te tomas la pastilla y entonces le va a costar más al medicamento regular la presión para abajo. ¿Sale? Entonces lo que deben de hacer es, antes de que haya ese subidón de presión, tomarte la pastilla. Pues antes de que pongas un pie fuera de la cama, tómate la pastilla. Y el apego, si tu pastilla es cada 8 horas, la siguiente a las 8 horas, la siguiente a las 8 horas, no más, no menos. Si es cada 12, cada 12 horas. Y con eso, muchas veces se empieza a regular, porque el problema de los pacientes hipertensos es que cuando no se toman adecuadamente los tratamientos, estas fluctuaciones de la presión evidentemente generan un daño y pueden desencadenar en complicaciones como lo son los derrames cerebrales o infartos al miocardio, cuando no se controla la presión adecuadamente. Y dos, que se hagan resistentes a los tratamientos. O sea, tienes un tratamiento y solo te dura 1 año, 2 años, y hay que cambiarlo. O te dan más medicamentos o te lo cambian. Y el problema es que puede haber pacientes que tengan apenas 10 años de control con la hipertensión y ya toman 3, 4 o hasta 5 medicamentos para control de la hipertensión. ¿Sale? A la larga, la hipertensión arterial, si no es controlada, genera un daño en el corazón, crecimiento del mismo, que se llama insuficiencia cardíaca, y también un daño al nivel del riñón. Dice, si está muy controlado con los medicamentos y así su presión tiene mucha variación al tomar su presión y está constantemente elevada. Lo que te decía, aquí en este tipo de pacientes, si ya toman muchos medicamentos, primero, habrá que ver que no hay otra enfermedad que está generando la hipertensión. 2, una recomendación, lo que te decía, empezar a corregir los horarios. En este caso, hay que checar y evaluar el apego de tu paciente, que me comentó esto. Y no digo nombre porque me lo mandó en mensaje privado. Entonces, tu paciente hay que checar que se tome sus medicamentos en tiempo y forma. Porque si se lo mandan cada 8 horas, si se lo toma cada 12 o cada que se acuerda o se salta las tomas, él podrá decir, me están dando 10 pastillas al día. Pero si no se toma se toma las 10 pastillas cada que se acuerda o se deja de tomar una sí, una no, desde por ahí tenemos que empezar. ¿Sale? Desde ahí tenemos que empezar. Haces ese análisis con tu familiar, sean metódicos en esa cuestión de la administración y verás que podamos, si no se regula la presión generando esta mejor metodología de administración, habrá que checar si realmente el medicamento ya no es efectivo. Y 2, ver quién lo está valorando. Si lo está valorando el médico general, a lo mejor ya escapa de sus manos
el control y habrá que remitirlo con un médico internista o, en su mejor defecto, con un cardiólogo. Porque como les comento, hay hipertensiones que son muy buenitas, la mayoría de los pacientes se controla de manera eficaz con tratamientos de guías clínicas estandarizados, pero hay pacientes que pueden tener alguna hipertensión un tanto más complicada de manejar y requieren una atención más especializada, ¿sale? Bueno, ya me eché un chorrito de esto. Ya creo que llegó otro mensaje. Fíjate, la presión arterial alta nunca es buena. Nunca es buena. No, ni tampoco la hipotensión. Aquí el asunto es cuando no hay sintomatología. El problema de los hipertensos, lo que te he dicho, hay personas, por ejemplo, que tienen hipertensiones malignas. A mí me tocó ver pacientes que llegaron con, así, es que me duele mi cabeza. Y le toman la presión, 240 sobre 120. No manches, ya con eso cualquier otra persona estaría muerto. Entonces, le das tratamiento y no se la dejas, no se la bajas. ¿Sale? Y por más que quieras, no llega a niveles normales y se queda en 140, 150 sobre 90 sobre 100. Entonces, bueno, de tener 220 a llegar a 150, pues ya es una ganancia. Pero si tú en este momento te tomo la presión y tienes 150, a lo mejor no tienes sintomatología. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está regulando, pero eventualmente esa presión arterial sostenida te va a generar un daño en tu corazón, en tu cerebro o en tu riñón. ¿Sale? Okay. Entonces, fíjate, lo que te decía. Ahora, de los pacientes hipertensos, dice acá, algunos, o la gran mayoría, están enterados de su condición de hipertensión y están en tratamiento médico. Chido. Otro grupo desconoce ser hipertenso. La mayoría, lo que les decía. Algo tan sencillo como de no tomarse la presión de manera cotidiana. ¿Sale? Y un tercer grupo, sabiendo que es hipertenso, pues le da igual. Y estos, como abundan, ¿eh? Y son los que, no, doctor, yo me lo tomo todo. No, doctor, yo soy bien ordenado. No, le juro por mi sacrosanta bolita que en el cielo esté, que yo me tomo los medicamentos. ¿Sale? Estos, ¿sale? Tanto estos, pero sobre todo estos, son los más peligrosos de atender. ¿Sale? Entonces, aquí, por ejemplo, él no sabe. Tú haces las maniobras adecuadas para checarlo, que te vamos a ver cómo, pues puedes determinar que a lo mejor es hipertenso. Pero si este paciente te dice que es hipertenso y te dice que es el paciente más hermoso, chido y encantador, muy importado del mundo, y tú le crees, te va a dar una bronca. Nosotros sí le creemos al paciente, hay que creerle, pero tenemos que corroborarlo. Si no lo corroboramos, me daría más temor tratar con un paciente que no lo sepa que con un paciente que no está controlado, creo. Nah, no te creas. Por eso te digo, aquí el asunto tiene que ver, muchas veces ustedes como estomatólogos piensan que el determinar ciertas constantes vitales, pues no es importante, ¿sale? Veremos más adelante. No, independientemente, Jorge, si tú te topas con un paciente que desconoce que es hipertenso y tú te das cuenta que es hipertenso, pues no lo atiendes. Pero a este paciente que te diga es hipertenso y te dice que sí le toma sus medicamentos y le crees, sin corroborar si realmente tiene un buen control. ¿Cómo hacer para que tomen conciencia? Créeme que es muy complejo. Muchas veces los pacientes, sobre todo cuando son familia, son muy reticentes. Creo que están en una fase de negación. Algo que puedes hacer es pues mostrarle de una manera tangible lo que va a pasar. A veces intenta uno ser lo más sutil, lo más amable, pero a veces hay que enseñarles lo que va a pasar, ¿no? Las consecuencias.
Y perdón la expresión, y no quiero escucharme grotesco, ni inhumano. El problema de una enfermedad crónica, como la diabetes o la hipertensión, cuando no se cuida, decía un maestro, el problema es que ojalá un hipertenso, diabético, que no se controla, pues le dé un infarto y ahí quedó. Se murió tranquilo. El problema es que un diabético o un hipertenso que no se cuidan van a empezar a tener complicaciones cada vez. Y lo peor es que son complicaciones paulatinas y se vuelven complicaciones incapacitantes. En el caso de un hipertenso, problemas renales, crecimiento cardíaco, incompetencia para poder hacer actividad física. Hay personas con insuficiencia cardíaca que literal estar sentado, estar respirando, se fatigan, ya no pueden respirar por sí solos, porque su corazón ya no funciona adecuadamente. O les puede dar un derrame cerebral, una hemorragia y quedar con secuelas. Lo peor de caso es que te da un infarto cerebral y te mueras, es lo mejor. Pero te da un derrame y quedas con una secuela incapacitante, postrado en una silla de ruedas, postrado en una cama, sin capacidad para comunicarte, para deglutir, para comer, y hasta para hacer del baño. Entonces, a veces tenemos que ser un poco más crudo. El caso más sonado ahorita de esta actriz, ella le dio un derrame cerebral y sus familiares lo dijeron, por su hipertensión arterial, seguramente no se la controlaba. Y entonces vino un subidón y se le rompió una manguerita del cerebro, ¿sale? Pero bueno, entonces, quien me decía ahí, ¿cómo hacer conciencia? A veces tenemos que ser crudos, tenemos que ser un poco más crudos, sobre todo con nuestros familiares, ¿sale? Bueno, con esto vamos a dejar, decía Jorge, y con esto hago el cierre para que terminemos esto. Decía Jorge, dice, me daría más temor tratar con un paciente que no lo sepa que con un paciente que esté controlado. Bueno, ¿qué tienen que hacer ustedes? Sencillamente, ¿qué dice acá? Algo tan sencillo, importante que el control de la presión arterial deba ser tomado por el odontólogo a todos los pacientes y en cada cita. Con esto voy a cerrar. Es de verdad deplorable, es de verdad de risa, es de verdad lamentable que la mayoría de las veces, a lo mejor lo has visto Jorge, tú que estás en la clínica o has entrado más a clínica, la única vez que se les dignan en tomarle la presión arterial a los pacientes es el día que le hacen la historia clínica. Y como dice Melissa, hay doctores que ni la toman, efectivamente. En las clínicas, escuela, porque lo pide la historia clínica. Y solamente en esa vez se toman el gusto de tomar la presión arterial. Y luego andamos, ¿ya? Entonces, con esto les voy a enseñar 3 sencillos pasos de cómo evitarse problemas, cómo evitarse sustos, cómo evitarse que los puedan demandar, algo tan sencillo como el control de la presión arterial, ¿sale? Hasta aquí le dejamos. La siguiente clase terminamos de ver esta parte de la hipertensión arterial. Ahora, ¿quién ya se fue? Luego dije, hasta aquí lo dejamos, ya se fueron. Entonces,